Califórida, una familia de moscas, cuyas alas, llamadas alterios, designa en griego los contrapesos que llevaban en cada mano los atletas de la antigüedad para equilibrar el cuerpo y el impulso durante un salto. Los alterios dotan de un complejo sistema sensorial de contrapeso a las moscas durante su salto o movimiento. Momenta, en latín, el plural de momentum. Esta palabra es una apócope de momentum. Por consiguiente, momenta califórida habla de los momentos, movimientos, y abre la pregunta acerca de la duración. ¿Cuánto duran los momentos, movimientos? ¿Cuánto vive una mosca? Momenta califórida alude a lo cósmico, o en la propia voz de Víctor Zampayo, a una suerte de umbral de la existencia, de modo que cada cuento que compone el libro hace posible el cruce de dicho umbral y el acceso a distintos armazones del devenir. El tema de Momenta califórida no es metafísico, sino cósmico, en el sentido de que la endeblez de la vida es real. Los califóridos, he leído, se alimentan de mierda y también de despojos animales. Las hembras ponen huevos en los cuerpos recién muertos y de dichos huevos nacen gusanos cuya observación permite a los forenses datar con precisión el momento de una muerte. ¿Acaso en el cuento que da título a todo el volumen, el insecto alado no es expuesto como un bultito sufriente hasta la locura? Me sirve pensar que el sistema alar de contrapeso de dicho bultito organiza el libro entero, entre cuyos cuentos destaco Historia del árbol y Contra las colisiones. Se tratan de los cuentos de más duración o más largos. Historia del árbol es el segundo y Contra las colisiones el último. Historia del árbol transcurre en una casona con un espejo veneciano y un jardín, y Contra las colisiones en un penumbroso cuchitril desordenado y un huerto. Historia del árbol dura la vida completa de la heroína en la casona, desde la niñez con su abuelo, sus padres y hermano, hasta que llega a los 60 años, se jubila y envejece en soledad, a no ser por la visita de la mujer del aseo. Es contado en tercera persona. En cambio, Contra las colisiones dura lo que el presente. El cuento es relatado en primera persona por Higinio, que comparte el cuchitril con su abuela. No voy a desarrollar las historias, sino algunos elementos. Higinio es un cuarentón. Sabemos por su relato que a los 14 vendía frutos del huerto y que está chueco desde hace 6 años. Ahora, cuando él medita, ¿qué pasaría si la Tierra, por ejemplo, chocara contra la Luna? O, más terrible aún, si una estrella colisionara contra otra estrella. Se parece a uno de los santos de Hermano Cavazzoni, en Vidas breves de idiotas. Para el tío de la gran ciudad, otro personaje de Contra las colisiones, Higinio no es más que un insecto repugnante. Hay párrafos de largo aliento en los dos cuentos. En Historia del árbol hay un párrafo que empieza en la página 37 y que finaliza en la 40. Contra las colisiones, como dije, es el cuento final. Tiene 12 subdivisiones o partes. Hay un párrafo que empieza en la página 110 y se extiende hasta 2 renglones de la 114. Más allá empieza la siguiente parte, que consiste ella sola, entera, en un solo párrafo de 5 páginas. Dichos párrafos están plagados de lagunas del narrador, que por ratos tiene conciencia de todo,
aunque fuera la conciencia propia del que duerme, pero de repente se interrumpe para dar lugar a vacilaciones en torno al tiempo transcurrido. Higinio habla de 4 o 5 días de la abuela sin comer. Cuenta el lapso entre una y otra visita del tío de la gran ciudad en días, o también, dice Higinio, es posible que hayan pasado semanas. Finalmente, Higinio no reconoce si transcurrieron 5 minutos o 5 días desde los acontecimientos que narra justo antes. Así que no hay manera de saber si esas lagunas acaso se prolongan durante semanas o duran tan solo unos minutos. En cambio, Historia del Árbol es sucesiva. Nos desplazamos por décadas, con su heroína siempre en la casona, en compañía de un jacarandá del jardín y del antiguo espejo, o de un trozo triangular, después de que en 1965 el espejo se rajara. Sin embargo, contiene una serie de distorsiones o deformaciones visuales y auditivas expresadas a través de rumores, reflejos, melodías, meneos de color violeta, vientos, resplandores y danza de voces. Quiero mencionar que en Contra las colisiones también hay un espejo y un árbol. Al volver del huerto después de una de sus observaciones del universo estrellado, Higinio descubre en dicho espejo, el único del cuchitril, semillitas de un fresno enredadas en su pelo. Luego, ya recostado sobre unas cobijas, Higinio piensa en la semilla como una pequeña cápsula de vida inabarcable. Esto dice en la parte octava, que consta de un solo párrafo. En Historia del Árbol hay una frase que describe a la heroína, ya anciana, cubriéndose con la tierra acumulada en los bordes del agujero como si se echara encima una cobija. Primero los pies, luego las piernas. En la 10ª de Contra las colisiones, Higinio dice: mi abuela yacía, gracias a mí, bajo una espesa capa de cobijas. En la 11ª, fui cubriéndome parsimoniosamente con todas las cobijas. 5 renglones más abajo, mi cuerpo se fue adaptando al peso de las cobijas. Los ciclos lumínicos y sonoros de Historia del Árbol encuentran equilibrio en el desorden que habitan Higinio y su abuela. El tío de la gran ciudad usaba el cuchitril como depósito de cosas usadas. Entre colchones, teléfonos y televisores viejos, acumulaba también montañas de libros. Gracias a uno de esos libros, el santo Higinio se adentró en la comprensión de las fases de la luna, las apariciones de Marte y Venus, las visitas de Júpiter, la presencia de Saturno, los surcos de meteoritos y cometas. Tras 5 años de observaciones y dibujos, Higinio comprendió que la Tierra persigue al Sol, acompañando su propia traslación con un balanceo similar al que posibilitan los halterios durante el vuelo de los califóridos. En las páginas finales, una conmovedora minucia auditiva se impone al imperio de los sentidos. Si Contra las colisiones retoma los términos del ejercicio que entrelaza los libros y el cosmos, el primer cuento de Momenta Califórida presenta una solución: el deambular del héroe entre pilas de libros que amontonan su departamento. En esos rascacielos se distinguen títulos de Schopenhauer, de Beauvoir, Kierkegaard, Lezama Lima, Musil, Petronio, Pérec, Sartre, Garro. Habitar una ciudad de libros es ser un poco el rey Kong, el gigante adorado en su isla como un dios, a quien se le ofrecían doncellas sobre el altar de los sacrificios. El lector de este segundo libro de cuentos de Víctor Zampayo podrá permitirse por momentos el abandono al abrigo de la emoción, la nostalgia y el pensamiento,
luego llegará a entender que no es en la tierra natal donde ha nacido, sino en un lugar más grande, cósmico. Y que ese conjunto, que incluye hasta los bordes de lo inconcebible, como escribió Juan José Saer, no es en realidad su patria, sino su prisión.